Bueno, nuevamente con nosotros el doctor Neiret nos va a hablar sobre evidencia de manejo de lesiones agudas ligamentarias en adultos. Thank you, Mr. Chairman. I decided to focus not on all the ligament of the knee joint, but on the ACL and also the MCL. En el cruzado medio publicamos la clasificación en este libro y nos ayudará entonces a discutir las diferentes situaciones. Cuando hay una ruptura aguda del cruzado anterior, podemos elegir un manejo conservador o cirugía de inmediato, y cuando elegimos un manejo conservador podemos retardar la cirugía o continuar con el manejo conservador. Por cierto, realmente es importante tener un buen diagnóstico y, como mencionó el profesor, muy bien cómo hacerlo, hacer un buen examen físico, que es realmente importante, pero en algunas situaciones podría ser útil tener una resonancia, no solamente para mirar la ruptura del cruzado anterior, sino también para encontrar algunas lesiones asociadas. Y cuando tengamos la resonancia también nos puede dar a entender mejor el mecanismo, y podemos observar entonces en esta diapositiva que a veces hay alguna ruptura parcial, y estas rupturas del cruzado anterior pueden ser observadas con una continuidad de las fibras, o a veces podría esto deberse a una ruptura de una parte del ligamento. Y este es uno de los haces, por ejemplo, con una ruptura parcial verdadera. Podemos ver los diferentes daños asociados con estas lesiones, y esto es realmente importante, ya que nos da información acerca del mecanismo, y en ciertas situaciones esto se debe al hecho de que hay una enorme traslación de la parte anterior de la tibia, de la placa tibial lateral. Y aquí tenemos la ilustración de esta situación. Y aquí tenemos el mecanismo de este movimiento óseo. Entonces hay diferentes tipos de movimientos. A veces principalmente la tenemos en la parte posterior de la tibia y de la placa tibial lateral. A veces está en la parte media, donde tenemos el fenómeno de valgus. Podemos también ver algunas lesiones asociadas y podemos observar esta segunda fractura, pero también una fractura de la parte posterior de la placa tibial. Entonces podemos detectar muchas lesiones, y también a veces no es tan fácil hacer un diagnóstico clínico. Entonces este examen físico y las rayos X nos ayudan, al igual que la resonancia. Podemos clasificar entonces esas diferentes lesiones con ruptura aislada, completa o parcial. Hay lasitud anteromedial y, en un pequeño porcentaje de casos, una ruptura con lesiones posterolaterales. Manejamos diferentes casos y diferentes situaciones, por cierto. Y cuando hay una ruptura podemos hacer un manejo conservador. No hay consenso en la literatura. Algunas personas dicen que tratamos de obtener una cicatrización parcial y reforzamos aquí la base del hueso y tratamos de seguir al paciente. A veces es necesario hacer la cirugía. Entonces, recientemente revisamos en la literatura y encontramos que es posible realizar este tipo de tratamiento cuando tenemos una inestabilidad leve, una traslación leve, y los resultados sugirieron entonces que es posiblemente tratar al paciente en esta forma. Entonces, en la inestabilidad leve podríamos recomendar en fase aguda hacer algo de rehabilitación. Hay un diferente estudio en la literatura que sustenta la idea que tenemos que comenzar con la rehabilitación primero. Este es un estudio randomizado y controlado, y usted puede ver
donde necesitamos estimular hacer este tipo de rehabilitación primero. Nuevamente tenemos este artículo en la literatura que dice que podemos comenzar primero con la rehabilitación y luego evitar la cirugía, pero por cierto, la literatura actual es insuficiente para ayudarnos a tomar una buena decisión, y esto es un poco frustrante después de tantos años, pero no hay certeza acerca de qué sería lo mejor para nuestros pacientes. Entonces lo que estamos haciendo es, en casos de una ruptura completa, postergamos la cirugía hasta 45 días o un mes. Por cierto, la idea es tener una resonancia para detectar lesiones asociadas hasta que sea buen tiempo para tratar al paciente. El tratamiento, no usamos injertos, preferimos otro tipo de abordajes. Esta es una opción. Otros prefieren otros manejos, pero no hay certeza acerca de si un injerto es superior al otro. Idealmente, una buena ventana para operar al paciente es entre 1 y 5 meses, debido a que después de 5 meses el paciente desarrolla más lesiones asociadas secundarias a estas lesiones traumáticas en particular, y ha sido muy bien demostrado por este equipo en Australia con Justin Rowe. Entonces el buen periodo es entre 1 mes a 5 meses. Pero por cierto, no es así de simple, y en algunos casos podemos proponer una cirugía precoz. Y esto es cuando tenemos que tratar a estos pacientes deportistas de élite. Esta es una población muy diferente. Usualmente son personas que recomiendan tratarlos en las primeras 48 horas, de manera tal que podamos ahorrar tiempo y que puedan retornar más temprano a sus actividades deportivas, y que también podemos mejorar la evolución. Esto es más demandante para el cirujano, es más difícil operar a estos pacientes en esta fase temprana, y necesitamos tener también un buen psicólogo a la mano. Por cierto, este tipo de cirugía puede proponerse al paciente con un elevado nivel de actividad en una edad joven, y esto es particularmente cierto si hay lesiones asociadas en este periodo. También Ian Carlson mostró que si operamos al paciente muy temprano, estamos en capacidad de restaurar la cinemática de la articulación de la rodilla. Y también se demostró que hay personas que tienen cierta traslación y que es muy difícil reducir totalmente esta traslación anterior si es que realizamos una cirugía retardada. ¿Qué hay acerca de la situación en donde no hay aislamiento pero hay una lesión medial asociada? Usualmente, viendo la literatura, nosotros tratamos de controlar la lasitud medial y obtener una buena cicatrización de la estructura medial, y secundariamente hacer una reconstrucción de la cruzada anterior después de 2 meses usualmente. Pero este no siempre es un consenso. Aquí vemos que en este artículo, por ejemplo, esto es mejor. La vasta mayoría de los pacientes no tienen tratamiento operatorio de inicio y podemos hacer una cirugía retardada. Y en este artículo nuevamente la reconstrucción temprana de la cruzada anterior y la reparación aguda, pues algo que pudiera recomendarse cuando hay una apertura con valgus a 0 grados, cuando hay alguna injuria profunda meniscotibial y cuando hay signos de avulsión de la cruzada media. Entonces, estos hallazgos que aparecen en la extensión podrían ser una situación en donde podríamos hacer este tipo de cirugía. Entonces, ¿qué podemos concluir acerca de este tópico? Por cierto, necesitamos identificar cuidadosamente todas las diferentes relaciones para considerarlas desde el punto de vista anatómico. El manejo no es equívoco, por cierto, no es solamente retardar la reconstrucción del cruzado anterior. Necesitamos adaptar este manejo para el paciente
y también el tener un conocimiento perfecto de la anatomía, que es la clave. Y esta es la oportunidad para invitarlos a ir a Shanghái el próximo año. Aun cuando estemos muy lejos, pero deseo invitarlos igualmente. Muchas gracias por vuestra atención.